Este año, dentro de muy poco, cumplirá 92 años. Nacida en lo que hoy es territorio de Moldavia, ha sido la suya una vida agitada, exitosa, interesante, a juzgar por su biografía y el perfil público que ha cultivado en todos estos años. Durante casi 2 décadas, despertó a los venezolanos a través de Venevisión, con el programa Buenos Días que conducía junto a su esposo Carlos Rangel. Dirigió por casi 30 años el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas, que hasta 2001 llevó su nombre. Ella hizo historia y es parte de la historia contemporánea de Venezuela. Esta es mi invitada esta noche. Buenos días, solo con Sofía, un servicio público de Venevisión. Lo que sí sé que mientras esté haciendo periodismo, que van a ser 50 años, eso será la única manera por la cual uno se apasiona por el periodismo, porque es por luchar por algo que tú quieres. Porque cuando algo gusta a todo el mundo, uno debe ser tan elitesco que uno no le debe gustar. Uno no quisiera palabras feas como crisis, que yo no uso. Uso coyunturas difíciles. Hay una cosa que a mí me fascina, que es este teléfono, porque lo puedo llevar a mi casa. Estoy aquí, puedo hablar con España, por ejemplo. Si tengo una pregunta para Arturo en España, puedo hablar con mi casa y ver si mis hijos están bien. Por primera vez ha hecho el presidente una cosa muy buena. Se ha hablado de la cultura durante ya vamos 18 días. Que haya durado 18 días un acto cultural, como diría Isaac Chocrón, es una maravilla. Gracias, presidente. La periodista Sofía Inver es mi invitada esta noche. Buenas noches y bienvenida, Sofía. Mil gracias, Shirley. Estoy encantada de estar aquí. Un placer que nos Y acompañe. en esta casa de Venevisión que es tan mía. Y por allí quería comenzar. ¿Cuánto tiempo tenía que no acudía a Venevisión? Tenía mucho tiempo, pero Venevisión fue mi casa muchísimos años. ¿Hay algún recuerdo especial que tenga después de haber acudido ya por más de 20 años, casi 20 años, a los estudios de Venevisión? ¿Qué recuerda de aquellos días donde usted transmitía en vivo? Bueno, lo difícil que era levantarse a las 5 de la mañana, llegar aquí a las 20 para las 6, esperar al invitado, haber preparado las preguntas la noche anterior, que eso toma mucho tiempo. Y después, entonces, la experiencia de ir al aire a la primera fue pues complicadísima. Lo teníamos invitado a Arturo Uslar. Y él materialmente nos decía cuándo teníamos que pararnos, cuándo teníamos que decir las cuyas, los mensajes comerciales, pues. De manera que eso fue una sesión especial. ¿Recuerda esa primera vez al aire? Sí, la recuerdo. ¿Cómo la recuerda? Como algo muy bueno que sirvió para seguir haciéndolo miles de veces más. Hoy vamos a conversar con Arturo Uslar Pietri. El doctor Arturo Uslar Pietri tuvo la gentileza de aceptar ser nuestro primer entrevistado cuando Buenos Días no era sino un proyecto a comienzos de 1968. Y en efecto vino a ese primer programa, y lo hizo, por cierto, él más que nosotros, que estábamos muy asustados ese día y sin ninguna experiencia en el programa que entonces emprendíamos, ¿no? Desde entonces, Arturo Uslar ha sido entrevistado por nosotros en cada aniversario de Buenos Días, hasta hoy, cuando estamos celebrando el 10º aniversario del programa. En primer lugar, quiero decir pues, que para mí es muy grato volver aquí al programa en este 10º aniversario y que espero no por afán de publicidad, sino hasta por una especie de garantía de sobrevivencia. Cuando se le den el 20º, aunque sea en silla de ruedas, vengo yo a partir. No. Yo creía que ibas a decir por lo menos dentro de 30, 40 años. Fíjese que cuando usted llegó a Venezuela, proveniente de Soroca, que ahora es parte de Moldavia, usted la primera vez que trabajó en los medios fue con el padre de Alberto Federico Rabel en Radio Continente. Sí. Y él la presentó a usted como Astrid, la niña prodigio del piano.
Exacto. Pero nadie presagiaba que para ese momento usted iba a tener algún manejo en los medios de comunicación. No, por Y supuesto que decidió estudiar y seguir los pasos de su hermana Lía, que fue la primera mujer médico en Venezuela. Y usted siguió ese camino, se matriculó en la Universidad Central de Venezuela. pero no por seguir su camino, sino Ujú. que a mí me gustaba la medicina. Pero empecé un primer año, Ujú. y un segundo año, y después entonces nos fuimos para Colombia, mi marido y yo, y dejé eso. Y cuando regresé, empecé a trabajar en periodismo. Es decir, la primera cosa que hice fue que como mi marido era director de Ahora, del periódico Ahora, Mm. yo venía de donde yo trabajaba, que era higiene escolar. Yo venía de ahí como a las 5 de la tarde y me sentaba al lado de él mientras él hacía la editorial y lo que venía al día siguiente, sobre todo que estábamos en épocas de guerra y entonces las noticias eran imposibles de dejarlas a un lado, ¿no? Pero fíjese, usted se casó con Guillermo Meneses, el escritor Guillermo Sí. Meneses, y leía que se casaron al poco tiempo de comenzar a frecuentarse, A los 17 días. a los 17 días, y Sí. se presentaron ante su familia como marido y mujer. Bueno, Guillermo había hecho una visita a mi mamá Mm. antes y le dijo, yo me quiero casar con su hija. Mi mamá me lo transmitió y yo dije, pues yo no me pienso casar con nadie, le dije yo. Pero definitivamente después nos encontramos y dijimos, vamos a casarnos mañana. ¿Y eso no lucía como una decisión muy osada para la época? ¿Casarse en tan poco tiempo? Bueno, en el fondo soy un poco osada, ¿no? Y creo que hago cosas que a la gente le parece rara o le parece difícil, pero eso no me ha traído mayores prejuicios. Fíjese que parte de los rostros que hay de usted, uno tiene que ver con la intransigencia. Hubo un libro que publicó la periodista Manon Kubler, Sí. que se titulaba Sofía la Intransigente. Eso puede lucir para los quizás desprevenidos como algo provocativo o de provocación. Pero lo cierto es que se compilaba una cantidad de entrevistas que usted misma había titulado Yo la Intransigente en el 71, si mal no recuerdo. Era entonces quizá la entrevistadora más influyente de la televisión venezolana. ¿Se sigue usted sintiendo así, intransigente? ¿A qué se debe, si se quiere, esa sentencia tan inapelable? Yo creo que uno nace de cierta manera, se desarrolla de todas maneras con todas las cosas que la vida le presenta, pero básicamente sigue siendo lo que es. Y yo no soy transigente porque sigo no gustándome una serie de hechos, de cosas, de eventos, a los cuales no me callo, ni siquiera en mi edad. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? La maledicencia, la gente que es abusiva, a la gente que no transige, la gente que no comprende, la gente... Esos son básicamente. Hay como una visión dicotómica con relación a su personalidad. Algunos efectivamente pues dicen que usted es una persona intransigente, sobre todo con la ineptitud, pero otros la valoran como una deidad, porque incluso su trabajo en la televisión y en el museo le llevó a usted a cosechar una cantidad, una legión de admiradores, y sí hay una opinión unánime de veneración a su trabajo. Esa visión pareciera distorsionada, porque estamos Sí, hablando de claro, una intransigente y por otro lado una deidad. Sí. ¿Cuál es la zona gris de Sofía Inver? Ni una cosa ni la otra, sino ambas coexisten perfectamente sin tener con eso una cosa desagradable de oposición. Yo puedo ser intransigente. Por ejemplo, si yo veo que un adulto le está maltratando a un niño, eso no lo transijo yo. Pero por otro lado, cualquier cosa agradable, pues la hablo, la escribo y me encanta, ¿no? Hablamos de la intransigencia, pero usted también hacía gala de esa vocación marcial, de que usted podía
conducir al mismo tiempo el museo, un programa de televisión, un programa de radio, las páginas culturales del Universal. Sí. ¿Cree que ese rasgo suyo, que le atribuyen de la intransigencia, tiene que ver con los éxitos cosechados? Yo creo que no tiene nada que ver con la intransigencia. La intransigencia podría más bien estorbar esa, pues, sin duda que tenía las ganas de trabajar. Todas las cosas que he hecho, las he hecho con mucha seriedad, con mucho amor y sabiendo dividir muy bien el tiempo. Esa manía del tiempo, de que las 2 son las 2 y las 3 son las 3, me permitió justamente hacer varias cosas que me gustaban y que modestamente hacía lo mejor posible. En todo caso, las hacía lo mejor posible. Ahora, esa vocación por el trabajo y la dedicación que ponía, en algún momento, y además la cantidad de actividades que hacía, ¿en algún momento le quitó tiempo para compartir con sus hijos? ¿Le afectó en la relación con sus hijos? No, absolutamente. Yo compartía muchísimo tiempo con mis hijos y ellos también con mi trabajo. Yo estaba preguntando por mi trabajo. Además, yo no solamente compartía mi trabajo con mis hijos conversaba con ellos y salía con ellos, pero era con mi marido. Yo trabajé siempre en el mismo lado que mi marido, tanto con Guillermo Meneses como con Carlos Rangel. Nosotros compartíamos el mismo trabajo, trabajábamos siempre juntos y eso no hace sino repotenciar también la posibilidad de hacer cosas. De hecho, sin el apoyo de ustedes, el primer Begin hubiera sido casi seguramente derrotado y no hubiera habido paz. Pero el tratado no le gusta a todo el mundo por distintas razones. Si usted tuviera la oportunidad de convencer al presidente de Siria de que el tratado le conviene a Siria, ¿qué le diría usted? Yo le diría que la paz, de todas maneras, era inevitable, que no había otra opción sino la paz. Sofía, hay muchas cosas pues, que quisiera aprovechar para preguntarle, pero una de ellas tiene que ver precisamente con sus matrimonios. Usted estuvo casada con 2 personajes casi que sartreanos. El primero, que fue Guillermo Meneses, el padre de sus 4 hijos, y sus segundas nupcias con Carlos Rangel, un intelectual liberal. ¿Cómo esos matrimonios moldearon a la intelectual que es Sofía Inver? Eso me lo va a responder al regreso. Hacemos una pausa y ya volvemos con más de Sofía Inver aquí en Chile. Ya regresamos.